Este fanfic es irreal y grosero, los personajes mencionados son pobres imitaciones y por su contenido nadie lo debe ver. Saludos para los Naru Jounin del canal, y saludos para los Naru Okage, pero en especial saludos para ti que decidiste pasar y ver este video. Ustedes son los más perrones, gracias por su continuo apoyo. Capítulo 31. Kyo hizo una mueca sutil al sentir la punzada de dolor que irradiaba de su mano. La fractura no era grave, pero era un claro recordatorio de la diferencia física que lo separaba de alguien como Naruto, cuya fuerza bruta y su inquebrantable físico eran mucho mayores que los suyos. Kyo no era un luchador de fuerza bruta. Su estilo giraba en torno a la elegancia y precisión de las técnicas basadas en el fuego, un legado refinado y transmitido a lo largo de incontables generaciones del clan Kusanagi. El estilo Kusanagi de artes marciales antiguas era un híbrido único que combinaba la estructura disciplinada del karate tradicional japonés con la fluidez del kung fu chino. Sus raíces se basaban en las armas, una tradición ligada al tesoro sagrado del clan Kusanagi. La espada Kusanagi, una de las 3 reliquias utilizadas para sellar a Orochi hace casi 2 milenios. Con el tiempo, el estilo evolucionó para centrarse en integrar las habilidades pirocinéticas del practicante, convirtiendo los puños del usuario en una extensión de su voluntad ardiente. Cada técnica del arsenal de Kusanagi estaba meticulosamente catalogada con designaciones numéricas, métodos que reflejaban tanto maestría como creatividad. Movimientos como 88 Shiki, método 88, y 182 Shiki eran ataques distintivos que combinaban fuego explosivo con golpes marciales precisos. Las técnicas avanzadas, conocidas como Urashiki, método inverso, eran devastadoramente poderosas, pero requerían un control inmenso para ejecutarlas con seguridad. Exclusivas del estilo Kusanagi eran las técnicas del He-Shiki, método externo, que permitían versatilidad, y las infames técnicas oscuras que insinuaban el peligro latente del linaje piroquinético del clan. Quienes se adentraban demasiado en este lado oscuro se arriesgaban a caer en un estado de berserker, similar al disturbio de la sangre observado en el corrupto clan Yagami, o al infame Satsui no Ado de las leyendas marciales. Kyo había tomado este legado y lo había hecho suyo, incorporando elementos del Kenpo para mejorar su movilidad y adaptabilidad. Si bien era un genio natural, sus experiencias en los torneos de King of Fighters y los desgarradores encuentros con oponentes como Terry, Rugal y su padre, sometido a control mental, lo habían humillado. Esas batallas expusieron las deficiencias de su poder y los riesgos de confiar únicamente en su talento natural. Decidido a no estancarse, Kyo había pasado los últimos 6 meses sometiéndose a un entrenamiento brutal en las profundidades de la tierra, sumergiéndose en magma fundido para amplificar la potencia de sus llamas. Este régimen extremo había duplicado su poder total, y sus llamas se habían vuelto 3 veces más calientes, capaces de fundir acero con un simple movimiento de muñeca. Sin embargo, incluso con esta nueva fuerza, Kyo conocía los peligros de ir demasiado lejos. El lado oscuro de la llama Kusanagi se cernía sobre él como un espectro, susurrando promesas de poder sin igual a costa de su humanidad. La preocupación de Kyo no era infundada. El lado oscuro del estilo Kusanagi se había cobrado la vida de practicantes descuidados en el pasado, transformándolos en berserkers descerebrados, consumidos por las llamas. Ignorar este aspecto por completo limitaría su crecimiento, pero adoptarlo imprudentemente podría conducir al desastre. A diferencia de Yori Yagami, cuyas técnicas de Kinshiki, método prohibido, se nutrían en gran medida de la sangre corrupta de Orochi, Kyo buscaba el equilibrio. Se había propuesto dominar esta oscuridad sin sucumbir a ella, inspirándose en otros como Ryu, quien tuvo dificultades con el Satsui no Ado, y Akuma, quien lo abrazó al extremo. Kyo no quería ninguno de los 2 extremos. Aspiraba a un camino intermedio, controlando sus llamas sin perderse a sí mismo. Cuando Naruto lo soltó, las llamas de Kyo se disiparon, dejando tenues marcas de quemaduras en el suelo donde habían estado. A pesar del dolor en la mano, Kyo sonrió con suficiencia, sin alterar su arrogancia. «Tienes buen agarre, Naruto», dijo Kyo, flexionando los dedos como para quitarse el dolor. «Pero no creas que es todo lo que tengo. Mis llamas son más fuertes que nunca. Puede que incluso sudes un poco».
Mientras la llama de Kyo ardía dorada, la fractura en su hueso se recompuso sin esfuerzo. El tono dorado de sus llamas reflejaba su dominio de sus habilidades pirocinéticas, una hazaña poco común incluso entre el clan Kusanagi. El calor se disipó tan rápido como había llegado, dejando la mano de Kyo como nueva. Flexionó los dedos, comprobando la fuerza recuperada, y sonrió con suficiencia. ¿Venganza por las llamas, eh? Bromeó, mirando a Naruto a los ojos. Supongo que me lo gané. Naruto soltó una breve carcajada, impresionado pero no sorprendido. Solo me aseguro de que me sigas el ritmo. Kyo no parecía inmutarse en lo más mínimo. Heridas como esa no le importaban, sobre todo con el poder regenerativo de sus llamas. Aún así, disfrutaba de la divertida rivalidad que se forjaba entre él y Naruto. Le recordaba los lazos forjados en la batalla, incluso si lo que estaba en juego era mucho más importante que un simple torneo. Bueno, ya basta de presumir, intervino Mary, poniendo los ojos en blanco pero con una leve sonrisa. Señaló el avión, estacionado cerca con los motores zumbando suavemente. Guarden los fuegos artificiales para la misión, chicos. Suban al avión ya. Kyo y Naruto intercambiaron una mirada, encogiéndose de hombros mientras se dirigían a la aeronave. El resto del grupo los siguió, y Mary les dio un pequeño empujón para apurar el paso. Una vez dentro, el interior del avión era espacioso pero funcional, equipado con comodidades mínimas para mantener al equipo concentrado. Encontraron sus asientos y, mientras los motores rugían al arrancar, el avión despegó suavemente. El grupo se preparó para el largo vuelo que les esperaba, preparándose mentalmente para la misión. Su destino eran las montañas Kunlun, una región remota y escarpada de China donde el equipo de León había identificado una base. Era un lugar siniestro, del que se rumoreaba que albergaba algunas de las instalaciones mejor protegidas de sus adversarios. Aunque el equipo había estado buscando una base en Japón, esta fue localizada primero, y su importancia era innegable. Mary se dirigió al equipo mientras el avión se nivelaba. Nos reuniremos con Leona y su equipo en cuanto lleguemos. La zona está repleta de patrullas y vigilancia, así que tendremos que movernos con cuidado. Nada de peleas llamativas a menos que sea absolutamente necesario. Kyo se recostó en su asiento, apoyando los brazos tras la cabeza. Me parece una fiesta. Hace tiempo que no veo a Leona. ¿Crees que me ha extrañado? Lo dudo, dijo Ryo con una sonrisa burlona. Pero seguro que se asegurará de que no te relajes. Naruto rió entre dientes, mirando a Kyo. Seguro que estás listo para esto, chico dorado. Esto no es exactamente un torneo. Los ojos de Kyo brillaron con fuego al encontrarse con la mirada de Naruto. Estoy listo. No me detengas, héroe. Las bromas infundieron una energía alegre al grupo mientras el avión continuaba hacia su destino. Sabían que la misión sería peligrosa, pero por ahora, se permitieron un momento de camaradería. A medida que los picos nevados de las montañas Kunlun se acercaban, el equipo comenzó los preparativos finales. Se revisaron las armas, se revisaron las estrategias y se estabilizaron las reservas de energía. Kyo, aún brillando débilmente por sus llamas doradas, miraba por la ventana. Su reflejo ardía de determinación. La misión que les aguardaba los pondría a prueba a todos, pero para Kyo, era un paso más en su búsqueda por dominar no solo sus llamas, sino también la oscuridad que acechaba en su interior. Y esta vez, estaba listo para afrontar lo que se le presentara. El zumbido de los motores del avión llenó la cabina mientras Naruto se recostaba en su asiento, mirando al techo con una mirada distante. Las conversaciones a su alrededor se desvanecieron en un fondo apagado, mientras sus pensamientos se dirigían hacia su interior, guiados por la evocadora melodía de la canción, que sonaba suavemente en sus auriculares. Las letras lo recorrieron como hilos de recuerdos agridulces. Te deseé y te amé, y me entregué por completo a ti, adopté el celibato por amor, sin darme cuenta ni pensar en las consecuencias, caí en este sentimiento de amor, oh, extranjero, amor mío, por favor regresa a mí, solo recuérdame, no me olvides. Naruto cerró los ojos, sintiendo una opresión en el pecho, presa de emociones que rara vez se permitía sentir. Las palabras resonaron profundamente, desenterrando recuerdos que había intentado enterrar. El rostro de Shion afloró a su mente, su voz se fundió con la canción.
Una vez le había dicho palabras de devoción inquebrantable, palabras que reflejaban la conmovedora súplica de la letra. El recuerdo de su sonrisa, su fuerza y su inquebrantable fe en él amenazaban con abrumarlo. Recordó la férrea lealtad de Shion, cómo lo había apoyado cuando otros dudaban, y cómo le había hecho prometer que nunca dejaría que su corazón se enfriara, ni siquiera ante las dificultades. Pensar en ella, en la vida y el amor que habían compartido, atravesó las paredes que había construido con tanto cuidado. El dolor en su corazón le recordaba lo que había perdido y por lo que aún luchaba. Ay, muchacho, tu voz está llena de dolor por el amor. Dicen que cuando un corazón se rompe de verdad, nadie lo sabe excepto él, pero la maldición del desamor destruye a quien hirió. La letra resonaba con su silenciosa agonía. Apretó los puños, clavándose las uñas en las palmas, al sentir las crudas emociones que había estado reprimiendo. En la soledad de la cabina tenuemente iluminada del avión, se permitió este momento de vulnerabilidad. Los pensamientos de Naruto se dirigieron a la misteriosa mujer que lo había enviado a este mundo. Su críptica advertencia persistió en su mente, un recordatorio constante de sus limitaciones actuales. Sus palabras quedaron grabadas en su alma. Nunca intentes regresar a menos que confíes en tu poder. Te pondré a prueba. Eres mío, nunca lo olvides, y no me gusta verte débil. Alcanza tu máximo potencial y castígame. Pensar en ella era desesperante. Sabía demasiado, todo sobre él, incluso las partes que deseaba olvidar. Había vislumbrado futuros que podrían haber sido y había expresado su voluntad. ¿Quién era ella? ¿Por qué se preocupaba tanto por él y, sin embargo, lo obligaba a esta situación? Negó con la cabeza mientras la frustración lo invadía. No tenía sentido darle vueltas a lo desconocido, no cuando había tanto en juego. El zumbido de los motores del avión fue reemplazado por el rugiente viento mientras el grupo se preparaba para su salto en el aire. Se encontraban justo fuera del espacio aéreo chino, una zona elegida deliberadamente para evitar ser detectados. Ness tenía estrechos vínculos con potencias mundiales, lo que hacía imposible confiar en ningún gobierno. El sigilo era su mayor aliado, y cualquier desliz podría comprometer la misión. Naruto tomó la iniciativa, con su experiencia en situaciones poco convencionales como ventaja. El grupo, incluyendo a Kyo, Ryo, Robert y los demás, siguió sus instrucciones sin dudarlo. Para la mayoría, saltar en paracaídas en territorio hostil era una experiencia inusual, pero Naruto lo hizo perfecto. Con una explosión concentrada de chakra, Naruto hizo levitar a cada miembro del equipo, guiándolos sanos y salvos hacia el punto de aterrizaje designado. Un yate oculto en una cala apartada. La elegante embarcación pertenecía a un informante vinculado a los guerreros Ikari, lo que garantizaba que su llegada pasara desapercibida ante miradas indiscretas. Al aterrizar, fueron recibidos por Leona Idern, la estoica líder del equipo Ikari, flanqueada por su grupo de 12 agentes. Su presencia era desconcertante, un recordatorio del tipo de misión que emprendían. Estos hombres y mujeres tenían un aire de fría profesionalidad. Sus miradas penetrantes y posturas rígidas recordaban a los Anbu del mundo de Naruto. Sus especialidades reflejaban las de la misteriosa organización. Asesinato, sabotaje e interrogatorio. Vanessa y Mai Shiranui también estaban presentes. Su actitud despreocupada desmentía sus formidables habilidades. Vanessa, con sus guantes carmesí y su sonrisa segura, irradiaba un aura de control, mientras que la energía alegre de Mai contrastaba marcadamente con la atmósfera tensa. Leona destacaba entre el grupo. Su imponente presencia era imposible de ignorar. Con 180 centímetros de altura, era una figura imponente. Llevaba el cabello azul claro recogido en un estilo práctico pero llamativo, y su mirada penetrante escudriñaba a cada miembro del grupo con calculada precisión. Vestía una camiseta amarilla sin mangas y pantalones de estilo militar, y su equipo estaba repleto de pequeñas, pero mortíferas herramientas de su oficio. Las dagas atadas a su espalda y las minibombas especializadas sujetas a su cinturón eran prueba de su pericia en asesinatos y sabotajes. Tenía fama de ser la luchadora más fuerte del mundo, título que se había ganado a base de innumerables batallas y una determinación inquebrantable. Naruto la observó con atención, percibiendo el inmenso poder que ocultaba tras su fachada fría e impasible.
A pesar de su serenidad, su aura irradiaba peligro, como una espada contenida, lista para atacar en cualquier momento. Era una guerrera de pies a cabeza, con habilidades perfeccionadas en el duro crisol de la guerra. Capítulo 32. Naruto podía percibir el peso que Leona cargaba, oculto bajo su apariencia fría y serena. El aura peligrosa que emanaba no era resultado de un deseo de hacer daño, sino un reflejo del inmenso poder que contenía en su interior. Para cualquiera que no la conociera, Leona Idern parecía una guerrera estoica y distante, sin espacio para las emociones. Pero para quienes la comprendían de verdad, era una mujer que luchaba contra sus demonios internos a diario. Leona medía 180 centímetros, y su físico atlético era testimonio de años de riguroso entrenamiento. Su largo cabello azul claro enmarcaba un rostro de una belleza impactante, pero siempre impasible. Sus ojos fríos y penetrantes no delataban la agitación interior. Vestía una camiseta amarilla sin mangas, que le permitía libertad de movimiento, combinada con robustos pantalones militares diseñados para transportar sus minibombas especializadas y demás equipo de combate. Dos dagas, su arma predilecta para el combate cuerpo a cuerpo, estaban firmemente sujetas a su espalda, siempre a su alcance. La vida de Leona comenzó en una aldea pacífica, aislada del caos del mundo exterior. Su familia, liderada por su padre Gaidel, vivía en armonía a pesar de ser descendientes del linaje Orochi, conocido por sus tendencias violentas. Su paz se vio interrumpida cuando Gonitz, un poderoso seguidor de Orochi, visitó su aldea. Gonitz exigió que Gaidel y los aldeanos se comprometieran con la causa de Orochi. Gaidel, que valoraba la paz por encima de todo, se negó, sellando su destino. Esa misma noche, Leona experimentó su primer disturbio de sangre, una aterradora transformación impulsada por la naturaleza destructiva de la sangre Orochi. En un frenesí incontrolable, masacró a todos en la aldea, incluyendo a su propia familia. Cuando la sed de sangre se calmó, despertó sola, con las manos manchadas con la sangre de sus seres queridos. Gonitz, satisfecho con el caos que había sembrado, reprimió su sed de sangre por el momento, dejándola vagar sin rumbo, aturdida y destrozada. El vagabundeo de Leona finalmente la llevó hasta Idern, el estoico líder de los guerreros Ikari. Idern reconoció su potencial como guerrera y la acogió, criándola como hija y soldado. Bajo su tutela, perfeccionó sus habilidades naturales de combate y se convirtió en una maestra de las técnicas de asesinato. Su primera gran misión fue unirse al torneo King of Fighters junto a Ralph Jones y Clark Steel. Aunque al principio Ralph dudaba de su edad y comportamiento, pronto la respetó y la quiso. El vínculo de Leona con su nuevo equipo se convirtió en una fuente de consuelo y fortaleza, aunque a menudo le costaba expresar su gratitud. Durante una misión, el poder oculto de Leona resurgió en forma de otro disturbio de sangre. Impulsada por la culpa de que Clark resultara herido por su error, enloqueció, masacrando a todos en la base enemiga y casi matando a sus compañeros. Las consecuencias la dejaron destrozada e intentó suicidarse, temiendo dañar algún día a sus seres queridos. Ralph y Clark intervinieron, impidiéndole sucumbir a la desesperación. Le recordaron que ahora formaba parte de una familia, uno que la apoyaría pase lo que pasara. Leona descubrió su herencia Orochi y la maldición que traía consigo, pero sus recuerdos de la masacre de la aldea permanecieron fragmentados. A pesar de la falta de cura para el disturbio de sangre, decidió controlar su poder con pura voluntad y disciplina. Utilizó los recursos de los guerreros Ikari para investigar su condición, con la esperanza de algún día encontrar la manera de superar la oscuridad que la embargaba. Su lucha no fue nada fácil. El miedo constante a perder el control la agobiaba, pero siguió adelante, impulsada por su deseo de hacer del mundo un lugar mejor. Con Ralph, Clark, Whip y el comandante Idern a su lado, Leona encontró consuelo en la camaradería de su equipo. Con tan solo 20 años, Leona había logrado lo que muchos solo podían soñar. Era una de las luchadoras más fuertes del mundo, una asesina experta y un miembro clave de los guerreros Ikari. Sin embargo, sus logros le ofrecían poco consuelo, pues sus batallas contra enemigos externos palidecían en comparación con la guerra que libraba en su interior. El apodo de Leona, la soldado silenciosa, encapsulaba a la perfección su personalidad. Rara vez hablaba a menos que fuera necesario, y su estoicismo a menudo se confundía con frialdad.
En realidad, sentía un profundo cariño por su equipo, y su apoyo incondicional la mantenía con los pies en la tierra. A pesar de su soledad, Leona encontró un propósito en su rol como guerrera Ikari. Cada misión, cada combate, era un paso más hacia la conquista de la oscuridad que amenazaba con consumirla. Estaba decidida a forjar su propio camino, no como sirvienta de Orochi, sino como protectora de la paz. Los agudos instintos de Naruto, afinados tras años de batallas y experiencias, reconocieron de inmediato la formidable fuerza del trío de guerreros Ikari. Cada uno poseía una presencia única, con un poder y una experiencia inconfundibles. Incluso sin cruzar los puños, podía percibir el aura de luchadores veteranos que habían presenciado y sobrevivido innumerables batallas. Ralph era alto y corpulento, su imponente figura se complementaba con su personalidad impetuosa y apasionada. Como coronel de los guerreros Ikari, irradiaba la confianza y el carisma de un líder nato. Sus años en el campo de batalla lo habían endurecido, pero no habían debilitado su espíritu fogoso. La lealtad de Ralph hacia sus camaradas era inquebrantable, y su carácter protector destacaba, sobre todo con nuevas reclutas como Leona. Al principio, se mostró escéptico con ella, dada su corta edad, pero sus habilidades y determinación no tardaron en ganarse su respeto. Aunque intentaba mantenerlo oculto, consideraba a Leona como una hermana menor y se preocupaba profundamente por su bienestar. A pesar de su comportamiento alborotador, Ralph llevaba las cicatrices de la guerra, tanto físicas como emocionales. A menudo ahogaba sus penas en alcohol, un breve escape del peso de las pérdidas sufridas. Su apodo, el ejército de un solo hombre, era bien merecido. Poseía una capacidad inigualable para lanzarse a la batalla con fuerza y determinación. En contraste con la personalidad bulliciosa de Ralph, Clark era tranquilo, sereno y taciturno. Era el estratega del grupo, un exespía cuya experiencia en la recopilación de información lo convertía en un activo invaluable para el equipo. Sus gafas de sol eran más que una simple elección de estilo. Ocultaban una cicatriz en su frente, un recuerdo de los descuidados trucos de Ralph con el cuchillo en su juventud. La lealtad de Clark a los guerreros Ikari era absoluta, y a menudo servía como una presencia tranquilizadora para Ralph, equilibrando la naturaleza impulsiva de su amigo con un juicio calculador. Su apodo, duro y genial, encapsulaba a la perfección su comportamiento. Aunque rara vez mostraba emociones, Clark era profundamente dedicado a sus camaradas y ocasionalmente se burlaba de Ralph por su terquedad y sus travesuras. Naruto, aunque parecía relajado, observaba atentamente al trío. Percibía que tanto Ralph como Clark, a pesar de sus personalidades tan dispares, eran muy hábiles y trabajaban en armonía. Su camaradería y experiencia los convertían en un dúo peligroso, pero era Leona quien más lo intrigaba. Su aura insinuaba una fuerza que incluso podría impulsarlo a usar su modo sabio, sobre todo si su estado de furia entraba en juego. Mientras Naruto los evaluaba, los guerreros Ikari hacían lo mismo. No eran ajenos al análisis de posibles aliados o amenazas, y la reputación de Naruto lo precedía. Habían leído los informes de Mary y conocían sus hazañas, pero verlo en persona fue una experiencia diferente. Su actitud relajada no los engañó. Podían sentir el peso de su poder, oculto bajo una apariencia amistosa. Ralph, siempre franco, estaba ansioso por poner a prueba el temple de Naruto en combate. Clark, en cambio, permaneció callado. Su mente analítica ya consideraba las posibles ventajas de tener a alguien como Naruto de su lado. Leona, aunque callada, sintió una punzada de curiosidad. Podía percibir algo familiar en él. Una fuerza forjada en la adversidad, muy parecida a la suya. El escenario estaba preparado para un encuentro de dos mundos, ambos poderosos e igualmente decididos a enfrentar los desafíos futuros. La sala se llenó de una tensión palpable, atenuada por la camaradería forjada durante años de batallas compartidas. Los guerreros Ikari y sus aliados eran formidables por sí mismos, y su reputación los precedía. Mientras el equipo intercambiaba cumplidos, se hizo evidente que, si bien algunos estaban intrigados por Naruto, otros aún dudaban si se podía confiar en él en su peligrosa profesión. Mai fue la primera en romper el hielo. Su vibrante personalidad iluminó la sala. Su larga cabellera carmesí ondeaba tras ella mientras saludaba a todos con su encanto característico.
Aunque su apodo oficial, la chica ninja atractiva, reflejaba su innegable belleza, fueron su habilidad como ninja y su férrea determinación las que le ganaron un lugar entre estos guerreros. A pesar de su alegre actitud, Mai albergaba una silenciosa tristeza en su corazón. Había pasado años persiguiendo a Andy, soñando con un futuro juntos, solo para finalmente aceptar que sus sentimientos nunca serían correspondidos. Ahora, canalizaba su energía en sus misiones, trabajando junto a Mary y los guerreros Ikari. Al saludar a Naruto con una cortés reverencia, su mirada penetrante lo evaluó rápidamente. «Así que eres de quien todos hablan», dijo con una sonrisa burlona. «Espero que seas tan fuerte como dicen». Vanessa la seguía de cerca. Su paso seguro y su deslumbrante sonrisa llamaron la atención de Naruto de inmediato. Con 1,82 metros de altura, su cabello corto y pelirrojo y su complexión atlética, irradiaba fuerza y carisma. Su apodo, la reina del boxeo, reflejaba su maestría en el boxeo, una habilidad que le había ganado un lugar entre estos luchadores de élite, a pesar de su origen aparentemente común. Le dirigió a Naruto una mirada cómplice mientras le extendía la mano. Vanessa se presentó con un firme apretón de manos. «Que no te engañe la imagen de ama de casa. Puedo cuidarme sola perfectamente». Había un tono burlón en su voz, pero su mirada penetrante dejaba claro que no debía subestimarla. Ralph, siempre tan bullicioso, se volvió hacia Mary con una mezcla de humor y cautela. «No esperaba que nos trajeras semejante sorpresa, Mary. ¿Cómo conseguiste que se uniera?» Mary, que nunca rehuía las bromas, sonrió con suficiencia mientras le daba una palmada en la espalda a Ralph. TSK, Ralph. ¿Cómo puedes dudar de esta hermosa detective? ¿Alguna vez he fallado en una tarea? Estas miradas no existen en vano. Ralph rió entre dientes, pero enseguida se serenó, con la mirada fija en él. «Pero, ¿estás seguro?» El tono juguetón se desvaneció al dejarse llevar por su instinto protector. A pesar de su amistad, Ralph no bajaría la guardia, ni siquiera por Mary. Las heridas de la traición eran profundas, y no iba a arriesgar la seguridad de su equipo. Leona, de pie en silencio cerca de la esquina, no podía apartar la vista de Naruto. Había algo en él, algo primitivo y familiar, que no lograba identificar. No era solo su poder, que irradiaba sutil pero innegablemente. Era algo más profundo, una conexión que no podía explicar. Su máscara fría no delataba nada mientras seguía observándolo, pero en su interior, su curiosidad se despertaba. Para alguien que rara vez mostraba interés por los demás, Naruto había logrado captar su atención de una manera que ni siquiera ella comprendía del todo. La sala se llenó de una mezcla de escepticismo e intriga mientras los guerreros Ikari y sus aliados procesaban la audaz declaración de Naruto. Había hablado con una confianza que rozaba la arrogancia, pero había una sinceridad subyacente en sus palabras que dificultaba descartarlo de plano. Ralph, sin embargo, no era de los que aceptaban fácilmente tal bravuconería, sobre todo tratándose de una misión tan peligrosa como la que estaban a punto de emprender. ¿Seguro que puedes soltar esas cosas? ¿Sabes siquiera lo peligrosa que es esta misión? La voz de Ralph estaba cargada de fastidio, con el ceño fruncido por la preocupación. Había visto a demasiados soldados subestimar los peligros de los enemigos de alta tecnología y había pagado el precio. NES no era un juego de niños, y Ralph sentía una profunda protección hacia su equipo. El tono desenfadado de Naruto, a pesar del poder que había demostrado, le irritó. NES tenía armas de alta tecnología capaces de aniquilar a cualquiera que no tuviera cuidado. Naruto, percibiendo la tensión, mantuvo la calma. Estaba acostumbrado a que cuestionaran sus habilidades. Después de todo, sus poderes solían ser difíciles de comprender para otros, sobre todo cuando no habían visto todo su potencial. «Tranquilo, amigo. No voy a ir a ciegas», dijo con una leve sonrisa, intentando tranquilizar el ambiente. «Solo te digo que si fuera en serio, podría ir solo. Mis poderes están al mismo nivel que los de Akuma cuando estoy concentrado. Por ahora, sin embargo, trabajaré con tu equipo, ya que esta es tu misión. Solo me aseguro de que sepas lo que puedo aportar, para que puedas usarme eficazmente». Ralph guardó silencio un momento, entrecerrando los ojos mientras reflexionaba sobre las palabras de Naruto.
Su mención de Akuma no pasó desapercibida, pero Ralph no era de los que se impresionaban fácilmente con grandes afirmaciones. Akuma no era alguien a quien tomar a la ligera, y la simple idea de que Naruto pudiera estar a su altura parecía descabellada. Aún así, Ralph no quería insistir más en el tema. Tenía cosas más importantes en las que centrarse, pero no podía evitar considerar a Naruto un poco fanfarrón, a pesar de la seriedad de su tono. Naruto extendió la mano, en señal de solidaridad, y tras una breve vacilación, Ralph se la estrechó. El intercambio fue rápido, pero suficiente para encauzar la conversación. Ralph aún no confiaba del todo en Naruto, pero estaba dispuesto a dejar que demostrara su valía en el campo. Bien. Pero no lo olvides, Ness no es algo que puedas manejar sin pensarlo bien, murmuró Ralph en voz baja, como para sí mismo, pero lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Justo cuando Ralph estaba a punto de dirigirse al grupo, Leona, que había permanecido callada hasta entonces, intervino. Se unirá a mí. Sus palabras sorprendieron a todos. Clark, quien solía estar al tanto de las decisiones de Leona, arqueó una ceja. Ralph tampoco entendía por qué había elegido a Naruto. Al fin y al cabo, Leona solía trabajar sola, o al menos con Clark y Ralph a su lado. El hecho de que optara por unirse a una recién llegada, alguien con quien tenía poca o ninguna experiencia previa, lo decía todo. Confiaré en ti en esto, Leona, dijo finalmente Ralph, aunque la duda era evidente en su voz. No podía negar su buen juicio, pero la situación seguía siendo arriesgada. El plan estaba establecido. Naruto y Leona liderarían el asalto, mientras que los demás los seguirían desde dos direcciones diferentes. El objetivo era recopilar información sobre otras bases de Nest sin causar daños colaterales innecesarios. Esta misión requería precisión y una estrategia meticulosa, algo a lo que Ralph estaba más acostumbrado que la mayoría. Mientras el equipo terminaba sus preparativos, Naruto se volvió hacia Leona con una sonrisa, mostrando su habitual actitud juguetona. Bueno, tengo muchas ganas de trabajar contigo, compañera. Extendió la mano una vez más, en un gesto de camaradería. Leona no respondió de inmediato. En cambio, simplemente asintió, con una fría compostura inquebrantable. No era de las que hablaban por hablar, y las palabras de Naruto no la habían impresionado precisamente. Pero algo en su comportamiento le llamó la atención. Quizás fue su confianza, o quizás el leve rastro de familiaridad en su aura, lo que despertó algo primitivo en ella. En cualquier caso, no era de las que mostraban debilidad, ni se enfrascaban en conversaciones triviales. Era la primera vez que Naruto trabajaba con alguien como Leona. Era estoica, seria y poseía un aire de autoridad que dejaba claro que era una fuerza a tener en cuenta. Para alguien como Naruto, que disfrutaba interactuando y forjando conexiones, esto era algo completamente único. Sin embargo, la tensión silenciosa entre ellos no parecía molestarle. Era simplemente otro rompecabezas por resolver. Mientras continuaba la planificación, Naruto se sentó junto a Mai, quien estaba tan desinteresada como él en los aspectos tecnológicos de la misión. Ambos fueron asignados para crear distracciones y contener a los enemigos mientras los demás recopilaban información dentro de la base Nest. Mai, con sus habilidades ninja y su personalidad bulliciosa, parecía más cómoda con la tarea en cuestión, pero al igual que Naruto, tenía poca experiencia con la tecnología avanzada que formaría parte de la misión. Parece que los dos estamos fuera de nuestro elemento aquí, dijo Naruto con una risita mientras se sentaba junto a Mai, quien puso los ojos en blanco pero sonrió a cambio. Tienes razón, respondió Mai con una sonrisa juguetona. Pero al menos lo haremos divertido. A pesar de su falta de experiencia con dispositivos de alta tecnología, Naruto y Mai sabían que su trabajo era crucial para crear una oportunidad para que los miembros más hábiles del equipo se infiltraran en la base. Tendrían que confiar en sus habilidades e instintos para sortear el caos. Por ahora, cumplirían su parte, sabiendo que el éxito de la misión dependía de cada acción que realizarán. Naruto se recostó, con su sonrisa relajada aún plasmada en el rostro, mientras observaba a Mai, percibiendo la tensión en ella. No era frecuente que la gente bajara la guardia lo suficiente como para dejarse interpretar, pero Mai, como muchos otros, era un poco más abierta de lo que creía. Oye, amigo, ¿por qué estás tan triste?
Preguntó de nuevo, con un tono ligero, casi burlón. La palabra se le escapó de la boca con facilidad, sin pensarlo mucho, como si fuera parte de su forma natural de bromear. No pretendía sonar demasiado informal, pero así era como actuaba. Mai, sin embargo, levantó la vista de la revista con una ceja levantada. ¿En serio, amigo? Su tono estaba teñido de escepticismo, y Naruto percibió un cambio en su actitud. Estaba acostumbrada a que los hombres la coquetearan, pero había algo en Naruto que la hizo dudar. Su forma de decirlo era diferente, como si le interesara más iniciar una conversación que cualquier otra cosa. Naruto se encogió de hombros con indiferencia, para nada inmutado por su leve sorpresa. ¿Qué problema hay con eso? Es mi decisión. Y veo que estás arruinando tu belleza rodeándola de tristeza. Una pena, de verdad. Mai resopló divertida, negando con la cabeza. ¿Tristeza? Me siento alegre como siempre. No quería admitirlo, pero sus pensamientos eran todo menos alegres. Mantuvo su tono juguetón, pero las palabras de Naruto calaron más hondo de lo que pretendía. Su mirada se desvió, observando al hombre sentado frente a ella. Había algo inquietante en él, algo que trascendía la superficie. Aunque la mayoría de la gente no podía leer su aura, Mai tenía un agudo sentido para esas cosas. Ser un ninja Shiranui significaba comprender a las personas a un nivel más profundo. El lenguaje corporal, los sutiles cambios de energía, las emociones ocultas tras sus palabras. Y Naruto irradiaba una energía peligrosa, casi depredadora. Pero no era solo eso. Mai sabía que no era solo un asesino sin mente. Puede que por fuera estés alegre, pero se nota que no estás del todo en paz, continuó Naruto con la mirada firme e inquebrantable. Su capacidad para percibir las emociones ajenas era más refinada de lo que la mayoría creía. Puedo leer las emociones de la gente, mi hermosa camarada. Tu corazón ya no es tan feliz como antes. ¿Te rompieron el corazón o la vida ha perdido el sentido? Mai entrecerró los ojos mientras lo observaba con más atención. Sus palabras no parecían una acusación. Eran solo hechos que él exponía, como si le hablara como alguien que realmente comprendía el peso de las emociones humanas. Su sonrisa no se alteró, pero sus ojos tenían una profundidad que la hizo pensar que no era alguien a quien tomar a la ligera. ¿Quieres hablar de ello? Si quieres, te escucharé, añadió con suavidad. Su tono transmitía una extraña sensación de consuelo, a pesar del aura endurecida que emanaba. Mai soltó una risa seca. Esa es una habilidad que me encantaría tener. No tienes que preocuparte de que la gente te mienta sobre sus sentimientos. Incluso podrías saber si le gustas a alguien. Si tan solo pudiera leer así las emociones de Andy, me habría ahorrado mucho dolor. Naruto ladeó la cabeza, su expresión adoptando una expresión de silenciosa comprensión. ¿Decepción, eh? Su voz se suavizó y, por un instante, el tono juguetón desapareció. No necesitó insistir en detalles. Ya había captado suficiente de su tono y su porte. De esa clase de desamor que te golpea más fuerte cuando ni siquiera sabes leer las señales. Mai apartó la mirada, con un dejo de amargura en la voz mientras continuaba. Sí. Es como si estuvieras esperando constantemente que alguien te note, pero no lo hace. Y sigues fingiendo que no duele, pero en el fondo sí. Naruto rió suavemente, con voz suave pero con un toque de empatía. Sí, lo entiendo. Pero la vida sigue, ¿no? Hay que seguir adelante, sin importar cuántas veces te pisoteen el corazón. Todos tenemos cicatrices, pero esas cicatrices no nos definen. Lo que importa es lo que elegimos hacer con ellas. Mai lo miró, con los labios curvados en una leve sonrisa. Había un extraño consuelo en sus palabras, algo que no esperaba de alguien tan despreocupado. ¿De verdad que sabes hablar, eh? Bueno, quizá acepte. Parece que lo entiendes. Naruto sonrió, recuperando la alegría. Cuando quieras, hermosa. Cuando quieras. Mai negó con la cabeza con una suave risa. Era evidente que, aunque eran diferentes en muchos aspectos, compartían una comprensión mutua. A pesar de su oscuro pasado, Naruto tenía una forma de hacer que las cosas parecieran menos pesadas, aunque solo fuera por un instante. Y aunque aún no estaba segura de lo que sentía por él, Mai sabía una cosa. Este hombre era alguien a quien no olvidaría fácilmente.
Capítulo 33. Concluida la fase de planificación, el equipo se encontró en un inusual momento de respiro. Naruto, siempre sociable, aprovechó la oportunidad para interactuar con todos a bordo. Su carisma natural y su optimismo inquebrantable lo convertían en un imán para la camaradería, una cualidad que había perfeccionado a través de innumerables batallas y encuentros con personas de todos los ámbitos. Ralph, el coronel bullicioso y audaz, encontró rápidamente un alma gemela en Naruto. Sus conversaciones eran animadas, llenas de historias de guerra compartidas y burlas mutuas a la bravuconería. Ralph no podía evitar admirar la actitud segura y humilde de Naruto, mientras que Naruto apreciaba su enfoque directo de la vida. Ambos congeniaron sin esfuerzo, intercambiando bromas y charlas desenfadadas como si fueran camaradas de toda la vida. Clark, por otro lado, era más callado y reservado, al igual que Sasuke. Pero Naruto hacía tiempo que dominaba el arte de romper con esas apariencias estoicas. Cuando mencionó sus experiencias con Sasuke, Clark se sintió intrigado. La historia de su feroz rivalidad y el consiguiente respeto mutuo conmovió profundamente al taciturno soldado. Aunque Clark no dijo mucho, la leve sonrisa que se dibujó en la comisura de sus labios mientras Naruto relataba sus batallas fue suficiente para indicar el creciente vínculo que los unía. Para Naruto, ver a Sasuke con vida y comprometido con la protección de Konoha tras derrotar a Itachi fue un capítulo de cierre. El dolor de perder a sus camaradas durante la batalla contra Pain persistía, y el regreso de Sasuke fue una luz en la oscuridad. Su esfuerzo conjunto para derrotar a Orochimaru y Kabuto, Naruto usó su Rasen Shuriken para destruirlos, fue un momento crucial que consolidó su vínculo fraternal. Compartir esta historia pareció resonar con los guerreros Hikari, lo que le valió su respeto. Con Mai y Vanessa era más fácil conectar. El carácter alegre y algo juguetón de Mai encajaba a la perfección con la personalidad optimista de Naruto. Intercambiaban bromas, y Mai, en ocasiones, ponía a prueba a Naruto con sus bromas, solo para descubrir que él era más que capaz de igualar su ingenio. Vanessa, por su parte, apreciaba su capacidad para relajar el ambiente, sin dejar de transmitir una sensación de confianza. Sus conversaciones eran relajadas, salpicadas de momentos de genuina curiosidad por el pasado del otro. Leona, sin embargo, era otra historia. La guerrera silenciosa transmitía un aire distante que incluso a Naruto le costaba penetrar. A pesar de sus mejores esfuerzos, con comentarios amistosos, conversaciones informales e incluso pequeños gestos de camaradería, Leona se mantuvo distante. Respondía cuando le hablaban, pero sus palabras eran breves y su tono cortante. Naruto no pudo evitar sentir una mezcla de intriga y determinación. Reconoció algo en el silencio de Leona, una cautela nacida del dolor y el deber. Le recordó a otros que había conocido en su viaje, personas que habían construido muros alrededor de sus corazones para protegerse del mundo. Aún así, Naruto no se daba por vencido. Decidió darle espacio mientras seguía interactuando con ella de forma discreta, ya fuera ofreciéndole algo de beber durante un descanso, comentando sus habilidades de combate durante los entrenamientos, o simplemente saludándola con cariño cada mañana, estaba decidido a hacerle saber que valoraba su presencia en el equipo. Aunque Leona se mantuvo reservada, hubo momentos fugaces, pequeñas miradas, un asentimiento apenas perceptible, que sugerían que empezaba a notar sus esfuerzos. Naruto sabía que le llevaría tiempo llegar a ella, pero era muy paciente. Mientras el equipo se preparaba para ejecutar su plan, los lazos entre ellos se fortalecían cada vez más, y cada interacción sentaba las bases de la confianza que necesitarían en las batallas venideras. Para Naruto, era un recordatorio de por qué luchaba, no solo por la victoria, sino por quienes lo acompañaban. El equipo avanzaba veloz y silenciosamente, a una velocidad que rivalizaba con la de los vehículos, pero sin dejar rastro, ni huellas, ni ramas rotas, ni ningún sonido que delatara su presencia. Naruto observó su impecable ejecución, sus movimientos casi sobrenaturales. Era un testimonio de su entrenamiento y disciplina. Incluso con su pasado ninja, no pudo evitar admirar su precisión y eficiencia. Al acercarse a las montañas Kunlun, la majestuosidad de la cordillera se hizo patente. Con más de 3.000 kilómetros de extensión, sus picos nevados se extendían hasta el horizonte.
Los puntos más altos se elevaban imponentes 7 kilómetros, cubiertos de nieve y hielo. El paisaje era impresionante, con una tranquila pradera enclavada en la base y un río cristalino que serpenteaba por el valle. La serenidad del lugar era engañosa. Bajo la tranquilidad exterior se escondía el oscuro secreto de la base oculta de Nest. Naruto y el equipo avanzaron, evitando cualquier interacción innecesaria con los lugareños. Si los habitantes de las aldeas cercanas ignoraban las actividades de Nest o eran cómplices de sus operaciones era una pregunta que ninguno de ellos podía permitirse responder ahora. El jutsu de invisibilidad de Naruto envolvía sus movimientos, asegurando que pasarán desapercibidos mientras avanzaban. La entrada a la base de Nest se encontraba en las profundidades de las montañas, cuidadosamente oculta a miradas indiscretas. El astuto manejo del terreno por parte de la organización hacía casi imposible localizarla sin conocimiento previo. Solo un encuentro afortunado con uno de sus agentes, especializado en reconocimiento de largo alcance, había descubierto la entrada. Aún así, el agente apenas había escapado a la detección, prueba de los avanzados sistemas de vigilancia y defensa de la base. La información que proporcionó el agente pintó un panorama sombrío. Nest era mucho más que una simple organización encubierta. Habían desarrollado tecnología de vanguardia, incluyendo a su líder en clonación avanzada, Ness, y albergaban ambiciones de dominación mundial. El avistamiento de Kyo en esta región, a pesar de los informes que lo situaban lejos de China en aquel momento, era profundamente sospechoso. Insinuaba la posibilidad de clones, tal vez incluso un ejército entero inspirado en los guerreros más fuertes del mundo. Al acercarse a la supuesta ubicación de la base, la tensión en el grupo era palpable. Los agudos sentidos de Naruto captaron el tenue zumbido de la maquinaria subterránea, apenas perceptible pero inconfundible. La presencia de cámaras ocultas y sensores de movimiento también era evidente. Ralph, siempre al frente, indicó al equipo que se detuviera al llegar a un mirador oculto con vistas a lo que parecía una formación rocosa común y corriente. Él y Mary exploraron la zona en busca de señales de la entrada oculta, mientras Leona permanecía concentrada, con su vista aguda y sus instintos en alerta máxima. De acuerdo, susurró Ralph, con voz apenas audible. Ya llegamos. Naruto, Mai, ustedes dos llamarán la atención si es necesario. Clark y Vanessa, apóyenos si la cosa se pone fea. Leona y Mary liderarán la infiltración. Naruto asintió, mirando a Leona, quien se mantuvo estoica y serena. A pesar de su semblante tranquilo, su presencia era imponente. La energía primigenia que había sentido antes en ella era innegable, una ferocidad a punto de desatarse. Hagámoslo rápido, dijo Leona en voz baja y mesurada. Cuanto más tiempo nos quedemos aquí, más probable será que se den cuenta. Con el plan establecido, el grupo comenzó su aproximación, moviéndose como una sola unidad. La nieve crujía levemente bajo sus botas, pero el jutsu de Naruto los mantuvo invisibles tanto a simple vista como en la vigilancia tecnológica. La misión había comenzado y ya no había vuelta atrás. La corporación Nest era una fachada que ocultaba una realidad siniestra. Públicamente, era una entidad multinacional benévola, elogiada por sus contribuciones a la educación y la salud. Sin embargo, tras bambalinas, era una organización criminal con ambiciones de control global. Al mando de esta dualidad se encontraba el propio Ness, un hombre misterioso y amenazador. Nacido en la nobleza inglesa, Ness había heredado la corporación hacía más de un siglo, transformándola en una poderosa organización bajo su nombre. Su longevidad era un secreto celosamente guardado, y su imponente figura, alto, musculoso, de pelo corto y blanco, quedó inmortalizada en retratos que lo mostraban empuñando una enorme espada. Aunque a menudo se le consideraba un astuto hombre de negocios, los rumores sobre su dominio de la espada y su implacable liderazgo eran bien conocidos por quienes indagaban más a fondo. Al llegar al objetivo en las montañas Kunlun, Naruto cerró los ojos y apoyó una mano en el suelo, aprovechando su dominio del elemento tierra. Su chakra se extendió por el terreno, mapeando la red de túneles y la base oculta bajo la superficie. Lo encontré, dijo Naruto con confianza, poniéndose de pie. El equipo se dividió en parejas. Naruto y Leona se dirigieron a la entrada principal, mientras que Mai y Ryo se centraron en un punto de ataque alternativo.
El objetivo era sembrar el caos y la confusión, obligando a las fuerzas de Nest a dividir su atención mientras Mary y los demás se infiltraban en la base. Naruto se encontraba en un afloramiento rocoso con vistas a la entrada oculta. El viento gélido lo azotaba, pero apenas lo notó, concentrado en la tarea que le aguardaba. Notó la sutil diferencia en la textura y el material de la entrada. Una puerta metálica oculta, hábilmente camuflada para mimetizarse con la ladera de la montaña. Con una sonrisa de anticipación, murmuró: «Vamos». Entrando en acción, Naruto formó un Rasengan gigantesco, cuya energía giratoria crepitó en el aire frío. Lo lanzó hacia adelante con precisión. Auge. El impacto fue catastrófico. Destruyó la puerta y destrozó una sección del área circundante. La explosión resonó por las montañas, y las alarmas sonaron desde el interior de la base. Leona, lista para atacar, contempló la destrucción en silencio. Su expresión estoica no delataba emoción alguna, aunque Naruto percibió su aprobación por la eficiencia. Mientras las luces rojas destellaban y las sirenas sonaban, Naruto formó sellos manuales y exhaló una densa nube de humo impregnada de su chakra. El humo se extendió rápidamente por los pasillos de la base, dificultando la visibilidad y cortocircuitando algunos de los sistemas electrónicos más delicados. «Vamos a movernos», dijo Leona con frialdad, tomando la delantera mientras descendían hacia el caos. Naruto lo siguió, con sus agudos sentidos en alerta máxima. La primera oleada de resistencia llegó rápidamente. Guardias armados con armamento avanzado, claramente desprevenidos para la magnitud del asalto. Naruto sonrió con sorna al despacharlos con facilidad, con movimientos borrosos mientras se abría paso entre sus filas, desarmándolos e incapacitándolos con precisión no letal. Leona, por su parte, se movía con una eficacia letal, con su destreza y precisión de combate perfeccionadas. Sus golpes eran brutales pero calculados, cada movimiento diseñado para incapacitar o eliminar a sus objetivos. Juntos, abrieron un camino a través de la base, en dirección al centro donde se almacenaban los sistemas y datos críticos. El interior de la base era un laberinto de pasillos y puertas reforzadas, diseñado para disuadir a los invasores. Pero los atacantes eran todo menos comunes. Naruto atravesó un mamparo reforzado de un solo golpe, con su fuerza bruta amplificada por su chakra. «Esa es una forma de derribar», bromeó, mirando a Leona. Ella asintió rápidamente, con la vista fija. «Mantente alerta». Nos acercamos a la sala de control. A medida que avanzaban, la resistencia se intensificaba. Drones de seguridad avanzados y soldados cibernéticos se unieron a la lucha. Su tecnología superaba con creces lo que Naruto había visto antes. Sin embargo, no eran rival para su combinación de poder y versatilidad. «Forraje», murmuró Naruto, despachando un dron con una patada giratoria que lo envió contra una pared. Mientras tanto, Leona permaneció en silencio mientras eliminaba a 2 soldados cibernéticos con una serie de golpes ultra rápidos, sus movimientos elegantes pero devastadores. Su objetivo era claro: infiltrarse, recopilar información y retirarse. Si bien el caos que causaron sirvió como distracción, era vital evitar una destrucción innecesaria hasta que recuperaran lo que buscaban. La operación se intensificaba rápidamente y el caos reinaba en los laberínticos pasillos de la base Nest. Los clones de Naruto se extendían como la pólvora, desmantelando los sistemas de seguridad y eliminando la resistencia. Sin embargo, cuanto más investigaban, más evidente se hacía que esta base no era solo una fortaleza, sino un centro de la siniestra investigación de clones de Nest. Mientras los clones de Naruto arrasaban las instalaciones, se encontraron con sus inquietantes homólogos. Clones de luchadores legendarios como Kyo, Ryo, Leona y Ryu. Aunque estas réplicas carecían del alma y la delicadeza de sus originales, su potencia bruta y precisión mecánica los convertían en formidables oponentes. A pesar de su fuerza, los clones de Naruto lograron mantener la posición, sembrando el caos y la destrucción por toda la base. Naruto y Leona finalmente se encontraron en una cámara cavernosa, cuyas paredes estaban repletas de plataformas de observación y equipo de alta tecnología. Era un centro de pruebas, uno que denotaba experimentación poco ética. Tras un cristal reforzado, sobre ellos, se encontraba el comandante de la base, una figura sombría que observaba a los intrusos con frío desdén. Abajo, emergió la verdadera amenaza.
6 luchadores de élite entraron en la arena, cada uno de ellos exudando un aura palpable de peligro. Entre ellos se encontraban clones de Akuma, Rugal y Terry. Su mera presencia bastaba para hacer que el aire se sintiera más pesado. Los acompañaban 2 luchadores desconocidos, pero igualmente amenazantes. Las probabilidades eran desalentadoras, y la aguda mirada de Leona evaluó la situación. Su instinto le decía que se trataba de una trampa, diseñada para atraer a intrusos fuertes a una emboscada sin alertar al mundo exterior. «Déjamelo a mí. Me encargaré», dijo Naruto con voz tranquila pero rebosante de determinación. Leona lo miró con emociones encontradas. La confianza de Naruto era innegable, pero incluso ella podía ver el peligro en esta lucha. 6 poderosos enemigos, cualquiera de los cuales podría ser un desafío por sí solo, se interponían entre él y la supervivencia. «Esto es un suicidio», murmuró, con voz apenas audible. Naruto, sin embargo, simplemente sonrió, con una mezcla de seguridad y desafío. «Tienes una misión que cumplir. Ve. Te daré todo el tiempo que necesites». Leona dudó, sus instintos en conflicto con su sentido del deber. La misión era primordial. La información que buscaban podría salvar millones de vidas. Finalmente, tomó una decisión. «Cuídate», dijo ella suavemente, su voz tenía un extraño tono de preocupación. Sin decir nada más, se giró y destrozó la puerta por la que habían entrado. 2 clones de Naruto la siguieron, cubriéndola mientras se retiraba. Mientras ella desaparecía en los pasillos, Naruto exhaló profundamente y concentró su chakra. Extendió las manos, formando una barrera de viento que selló la salida, asegurando que nadie pudiera perseguirla. Con el camino asegurado, Naruto se giró para encarar a los 6 luchadores. Sus auras se intensificaron mientras se preparaban para el combate, cada una exudando una intensidad que prometía una batalla sin igual. «Bueno», dijo Naruto con una sonrisa, sus manos crujiendo de energía, «parece que la fiesta apenas comienza». Capítulo 34. La sala estaba en silencio, salvo por el zumbido de la maquinaria que rodeaba la arena. Naruto estaba de pie en el centro, con su mirada penetrante fija en las figuras de arriba. Sus sentidos estaban en alerta máxima, captando la presencia de los poderosos individuos que se le oponían. Sobre él, se alzaba imponente la figura de Chrysalid, cuya cabellera blanca reflejaba la intensa luz de la habitación. Con una sonrisa cruel, se dirigió a Naruto, con un tono desbordante de arrogancia. «Bienvenido a nuestra base, Uzumaki Naruto. Teníamos muchas ganas de ver cómo operas, así que es una grata sorpresa que te hayas presentado ante nosotros». Extendió los brazos, señalando hacia las instalaciones como si fuera un anfitrión presumiendo de su preciada propiedad. «Estamos deseando analizar tus habilidades y usar a tus amigos para crear mejores luchadores. Ahora, que comience la fase de pruebas». Chrysalid no era un ejecutivo cualquiera de Nest. Era una maravilla genética, un híbrido de Adam de Kyoku Sanagi, Terry Bogard y Akuma, creado para ser el guerrero definitivo. Ataviado con su traje de combate especializado, podía analizar e integrar los datos de combate de sus oponentes, adaptando sus habilidades en tiempo real. Era el orquestador del caos dentro de la base, y cada clon se movía a sus órdenes. Detrás de él había 2 figuras, igualmente amenazantes a su manera. Un hombre de piel oscura, cabello blanco y traje de cuero negro, irradiaba poder puro. Su fría actitud se acentuaba con sus omnipresentes gafas de sol, ocultando el dolor de su trágico pasado. Anteriormente un niño normal, su vida quedó destrozada cuando Nest lo secuestró a él y a su hermana. Despojado de sus recuerdos e imbuido con el Adam de Kyoku Sanagi, obtuvo la capacidad de usar la piroquinesis, una habilidad que lo convirtió en una fuerza devastadora en el campo de batalla. Para impulsarlo aún más, Nest inyectó el Adam de Akuma Enk, lo que aumentó sus reservas de energía y le otorgó acceso a una forma de ki más destructiva. Este aumento lo convirtió en uno de los agentes más letales de Nest. A pesar de su poder, que era un hombre plagado de ira y frustración, que a menudo arremetía contra quienes lo rodeaban. Consideraba a Kyoku Sanagi un rival y sentía una necesidad incesante de demostrar su superioridad. Junto a X se encontraba Máxima, un imponente cyborg canadiense cuyas modificaciones mecánicas lo convertían en un monstruo de fuerza y resistencia.
Antaño un soldado con una vida normal, el mundo de Máxima se derrumbó cuando su amigo íntimo Rocky murió en un incidente relacionado con Nest. Impulsado por la venganza, Máxima recurrió a la mejora cibernética, poniéndose sin saberlo bajo el control de Nest. Equipado con armamento avanzado, incluyendo un cañón de mano, un potente cañón de pecho y habilidades ciberpáticas, era un arsenal ambulante. Sus mejoras eran impulsadas por el corazón de Máxima, un reactor nuclear miniaturizado que le otorgaba una resistencia y una fuerza extraordinarias. La nobleza y la serenidad de Máxima contrastaban marcadamente con K. Lo trataba como a un hermano menor, suavizando constantemente las asperezas de su compañero y ofreciéndole disculpas por su comportamiento. Sin embargo, su lealtad a Nest se basaba en falsos recuerdos, convirtiéndolo en un peón trágico en sus planes. Los labios de Naruto se curvaron en una sonrisa burlona mientras observaba a sus oponentes. «Hablas mucho», dijo con voz firme y segura. «Pero ya he lidiado con monstruos. Tú no eres diferente». La sonrisa de Chrysalis se ensanchó. «Ya veremos, Uzumaki. Muéstranos el poder que te ha ganado el título de héroe. Veamos si es suficiente para sobrevivir al futuro de la guerra». Chrysalis observaba atentamente desde su posición, con su mirada fría y calculadora fija en el caos que se desataba abajo. Su interfaz neuronal le proporcionaba flujos de datos sobre los movimientos de Naruto, su producción de chakra e incluso el trasfondo emocional de sus burlas. Cada golpe, esquiva y técnica era catalogado, analizado e integrado en su sistema. «Acaba con él», ordenó una vez más, con la voz desprovista de emoción. «No te contengas. El daño es irrelevante. Aprenderemos de su cadáver si es necesario». Abajo, la sala se convirtió en un campo de batalla en llamas mientras Terry, Rugal, Akuma y Máxima rodeaban a Naruto. Su presencia combinada llenaba el aire de tensión, y cada luchador exudaba su inconfundible instinto asesino. Fue el primero en romper el silencio, con los labios torcidos en una mueca de desprecio mientras prendía fuego carmesí en su mano. «Oye, zorra rubia, ¿por qué no sacas algunos clones antes de que te hagamos uno nuevo?» Naruto ladeó la cabeza. Su calma era un insulto intencionado. «Qué gracioso. Eres demasiado patético para merecer ese esfuerzo. Anda, demuéstrame que me equivoco, si es que puedes». Las palabras tocaron la fibra sensible. La llama de K se intensificó, sus nudillos crujieron al apretar los puños. «Te vas a arrepentir, pequeño imbécil». Con un movimiento brusco, K lanzó una rueda en llamas hacia Naruto, el ataque atravesó el aire con una precisión mortal. Terry rugió, su nudillo ardiente lo siguió, su puño envuelto en un ki ardiente. Al mismo tiempo, Rugal desató un imponente cortador genocidio, la letal media luna de energía destinada a dividir todo a su paso. Finalmente, Akuma se abalanzó hacia adelante, con movimientos robóticos de una precisión inquietante, preparándose para atacar. Naruto no esperó a que los ataques se acercaran. Su cuerpo se desdibujó, moviéndose a una velocidad cegadora hacia Akuma. El golpe del clon fue contundente, pero Naruto lo respondió con un contraataque fluido, agarrando el brazo de Akuma a mitad del golpe y aprovechando el impulso del clon para lanzarlo hacia el nudillo ardiente de Terry. Auge. La colisión hizo volar a Akuma. Su forma robótica absorbió el golpe, pero se desestabilizó al ver cómo chispas brotaban de su pecho. Sin dudarlo, Naruto formó un sello con una sola mano, acumulando chakra del viento en sus pulmones antes de exhalar una poderosa bala de vacío. El aire comprimido salió disparado con una fuerza increíble, obligando a Terry a abandonar su ataque y saltar a un lado. Mientras tanto, el cortador genocidio de Rugal golpeó al clon de Akuma desviado, estrellándolo contra la pared con un estruendo resonante. La estrategia de Naruto era clara: divide y vencerás. Los clones podían estar modelados a partir de poderosos luchadores, pero carecían de la fluidez de adaptación de los verdaderos guerreros. Eran predecibles, limitados por su programación, y esa era su mayor debilidad. Pero las verdaderas amenazas no eran los clones, sino los agentes. Máxima analizó los movimientos de Naruto con precisión mecánica. Sus sistemas cibernéticos procesaban los patrones. «Es rápido», murmuró Máxima con voz serena. «Pero no es invencible. Sus reservas de chakra se agotarán con el tiempo.
aún ardiendo de rabia, ajustó su postura, preparándose para desatar un ataque más concentrado. Entonces, agotémoslo. La sala era una vorágine caótica de poder y destrucción. Polvo y escombros flotaban en el aire, iluminados por los violentos destellos de energía y ki. Chrysalid observaba desde su posición elevada, con una sonrisa cada vez más burlona, mientras procesaba los datos que inundaban su sistema. Naruto Uzumaki era, sin duda, un espécimen excepcional, pero incluso él tenía límites, y Chrysalid quería ver hasta dónde podían llegar. La bala de vacío fue enorme y golpeó a Akuma mientras Terry logró usar geyser de poder, un golpe al suelo que desató un pilar de ki natural. El estilo de lucha de Terry permitía que su ki interactuara con la naturaleza. Esa era la razón por la que era tan poderoso y sus ataques tan destructivos. Rugal usó una barrera oscura para bloquear el ataque de Kai Máxima mientras Akuma se estrelló contra la pared sin un rasguño y se lanzó hacia Naruto nuevamente. Desató un Hadoken mientras Naruto desplegaba otro jutsu de viento, lobos de viento. Golpeando la palma de su mano contra el suelo, varios lobos de viento aparecieron y se fijaron en sus objetivos. Corriendo como el viento, se estrellaron en cada una de las peleas, causando daños cortantes ya que estaban hechos de viento lo suficientemente afilados para cortar cualquier metal. Le dio la oportunidad de usar su técnica de armadura de viento y la aplicó justo a tiempo cuando Rugal apareció cerca de él con un puñetazo cargado de energía oscura. Naruto se agachó y golpeó a Rugal en la barbilla, lanzándolo por los aires, pero no pudo continuar cuando K lo atacó con un placaje deslizante. Naruto hizo un pequeño Rasengan para manejarlo, cuando Terry se lanzó hacia él con una ráfaga llameante y Akuma también lo atacó con una patada voladora desde arriba. Estaba rodeado por todos lados con poderosos ataques, por lo que Naruto controló su chakra y creó una barrera que se expandió hacia afuera instantáneamente. No fue lo suficientemente fuerte para manejar todos los ataques, especialmente porque Rugal se giró y lanzó un hacha hacia la barrera. Naruto hizo señales con su otra mano y desató un huracán gigante que los alejó a todos de él, pero una vez más lanzaron ataques sin descanso. Akuma desató un rayo cargado mientras Rugal usó un cortador genocida cargado y Terry usó un geyser de poder consecutivo que envió temblores a través de la base. El suelo temblaba por los impactos de su puño y K se concentró en su objetivo y el área a su alrededor explotó en explosiones consecutivas. Naruto estaba a cuatro patas, rodeado por la tormenta, pues podía presentir el peligro de estas amenazas. Todas podían sobrevivir a sus ataques. Por separado no eran mucho, pero juntas eran demasiado para él. Casi había resultado dañado. Maldición, esto se está poniendo muy intenso. Pensó Naruto mientras fijaba la mira en Rugal, quien también le proporcionaba defensa y sus ataques tampoco eran débiles. Los tres clones eran demasiado poderosos. Menos mal que eran más débiles que los originales, o incluso el modo sabio no sería suficiente. Empujando contra el suelo cubierto con su armadura de viento, Naruto se lanzó hacia Rugal y atravesó el huracán que se movía hacia Akuma y Terry para contenerlos. Naruto atravesó el cortador genocida con su cuerpo mejorado, cubierto por la armadura y se estrelló contra Rugal, quien lo pateó desde arriba, pero lo esquivó y atrapó la cara de Rugal en su mano mientras estrellaba su cabeza contra la pared. Golpear su cabeza contra la pared metálica con una velocidad increíble hizo que ésta temblara mientras el clon lo atacaba con una explosión de energía, mientras K aparecía a su lado con algún tipo de técnica de velocidad y lo golpeaba en el costado. Naruto desató un Rasengan hacia Rugal, sin importar la explosión de energía. El ataque golpeó el pecho de Rugal, pero el hombre logró colocar la barrera oscura que reflejó el ataque. El puño de K impactó en su costado y se produjo una explosión mientras el Rasengan volaba hacia él. Naruto bloqueó el puño con el brazo derecho mientras lanzaba el Rasengan con el revés hacia Akuma, quien se acercaba. Después, jaló a K y lo pateó hacia Rugal. Utilizándolo como plataforma de lanzamiento, Naruto pateó a Terry, quien lo pateaba desde arriba. Ambos chocaron, pero él era más fuerte, aunque eso no importó ya que Akuma lo golpeó con el poderoso uppercut, mientras Rugal lo mantuvo en su lugar con una gran explosión de energía. Akuma terminó golpeándolo en el abdomen y ambos se estrellaron contra el techo. Naruto atrapó el puño, soportando el dolor de las fracturas, y estrelló a Akuma contra el techo mientras lo pateaba en la cara usando chakra como potenciador.
Esto provocó temblores en la base. Akuma terminó golpeándolo con un Hadoken de una sola mano en las bolas. ¡Mierda! Naruto casi gritó al ser golpeado en un punto tan débil. El clon bastardo había tenido suerte de acertar cuando Naruto tenía la atención puesta en los atacantes de abajo. El dolor les dio la oportunidad de atacar con nudillos abrasadores, explosión y cúter genocida. Naruto tuvo que aguantar los ataques, pero logró usar un Rasengan contra Akuma, quien cayó del techo con una conmoción cerebral. El Rasengan lo golpeó en la cara y estaba a punto de arrancarle la cabeza, cuando Naruto rápidamente lo movió hacia un lado y bloqueó el láser que venía hacia él. Aumentó la intensidad del Rasengan y aún así fue enviado a estrellarse contra la pared opuesta cuando el láser atravesó su Rasengan. Máxima había leído todos sus movimientos y había detectado la oportunidad de infligirle el máximo daño. Usó su láser más potente, capaz de destrozar la base con facilidad. Fue un testimonio del poder de Naruto, que incluso sobrevivió cuando ninguno de los otros presentes pudo hacerlo. Naruto aterrizó en su hazaña mientras tosía sangre ya que sus huesos se habían roto, sus pulmones estaban destrozados y estaba terriblemente quemado por el impacto del rayo. El ataque fue más fuerte que su ataque y no pensó que fueran lo suficientemente amables como para dejarlo usar Rasen Shuriken. Capítulo 35. El campo de batalla crepitaba de tensión mientras Naruto se tomaba un momento para estabilizarse, permaneciendo en medio del caos con una sonrisa que transmitía tanto dolor como euforía. Jeje, así se siente, se dijo Naruto, con un murmullo bajo y lleno de determinación. Sus manos se movieron rápidamente, formando una serie de sellos antes de estrellarse contra el suelo. Una nube de humo surgió y 4 clones de sombra se materializaron, cada uno cargando inmediatamente contra uno de sus enemigos. Los clones se enfrentaron a Akuma, Terry, Rugal y Ken en un caótico combate cuerpo a cuerpo. Sus implacables ataques le dieron a Naruto un merecido momento para recuperarse. Su cuerpo resplandecía tenuemente mientras dirigía chakra curativo a sus heridas, curando las quemaduras y fracturas más graves. A través de los sellos de comunicación de María y Leona, él se comunicó. ¿Ya encontraste el objetivo? La voz de Leona llegó, cansada pero decidida. Estoy en ello. Dame 5 minutos. Tómate tu tiempo, respondió Naruto con tono seguro. Tengo esto bajo control. Con sus heridas estabilizadas, Naruto volvió a centrarse en sus enemigos. En su palma, un Rasen Shuriken en miniatura comenzó a formarse, girando con un agudo gemido mientras el chakra del viento se comprimía en un arma letal. Esto sería peligroso si no supiera cómo lanzarlo o minimizarlo, pensó, concentrándose en la técnica que había dominado después de años de entrenamiento. Naruto, primero en Akuma, lanzó el Rasen Shuriken con precisión, cuyo poder destructivo cortó el aire con un rugido audible. Rápidamente se formó otro en su mano, y este lo lanzó hacia Terry. Akuma, en pleno combate con un clon, percibió el ataque inminente e instintivamente concentró toda su energía para defenderse. Su cuerpo irradiaba un aura ardiente mientras se preparaba, consciente de lo que estaba en juego. Terry, igualmente ocupado, activó su energía infundida por la naturaleza, que formó una armadura protectora a su alrededor. Ambos fueron envueltos por la explosión del Rasen Shuriken. El ataque desató millones de cuchillas de viento microscópicas capaces de cortar el diamante, destrozando sus defensas con una ferocidad implacable. Los clones cercanos fueron aniquilados por las ondas de choque, dejando el campo de batalla momentáneamente en silencio. Cuando el polvo se disipó, Akuma y Terry seguían en pie, pero a duras penas. Sus reservas de energía estaban casi agotadas, sus cuerpos maltrechos y ensangrentados por el esfuerzo de defenderse de los ataques. Chrysalid, observando desde su posición, entrecerró los ojos. Ya había visto suficiente. Permitir que Naruto continuara sin control solo lo llevaría a la victoria. Con decisión, activó los sistemas integrados de la base. Una enorme explosión estalló, centrada en la posición de Naruto. La explosión atravesó la habitación, provocando temblores en toda la base y obligando a todos, aliados y enemigos, a prepararse. Naruto, atrapado en el corazón de la explosión, salió volando. Su Rasen Shuriken, aún formándose en su mano, detonó prematuramente por el impacto. La reacción le quemó la mano y le dejó el rostro chamuscado.
Humo y cenizas se adhirieron a su piel mientras luchaba por recuperar el equilibrio. Antes de que pudiera recuperarse, Máxima aprovechó la oportunidad. Los sistemas avanzados de la sala de entrenamiento se sincronizaron con sus mejoras cibernéticas, lo que le permitió disparar una descarga de rayos de energía concentrada. Los rayos se fusionaron en un único ataque devastador, dirigido directamente a Naruto. Logró erigir una barrera de chakra y fortalecer su cuerpo con chakra de viento, pero no fue suficiente. La energía atravesó sus defensas, creando una herida profunda en su abdomen. La sangre se derramó por el suelo mientras Naruto se tambaleaba, con una mano apretada contra su costado para contener la hemorragia. Respiraba con dificultad y su visión se nubló momentáneamente. Sin embargo, incluso en ese estado desesperado, su mente se mantuvo lúcida. Debería haber usado más clones, pensó con ironía, analizando la situación. El abrumador poder de los rayos hacía impráctico el uso de clones adicionales, ya que serían aniquilados demasiado rápido. Creo que es hora de dejar de jugar. Los labios de Naruto se curvaron en una sonrisa burlona al cerrar los ojos. El clon que había escondido al comienzo de la batalla, estratégicamente colocado para recolectar energía de la naturaleza, se dispersó, transfiriéndole el poder acumulado. El cambio fue inmediato. Sus heridas comenzaron a sanar a un ritmo visible, y su presencia cambió. El aire a su alrededor se volvió denso, cargado con un aura de pura energía natural. Abrió los ojos, ahora con las pupilas de sapo del modo sabio. Deberías haber corrido cuando solo estaba jugando, dijo Naruto en voz baja y letal. Su cuerpo irradiaba una fuerza renovada, su chakra se desbordaba salvajemente. Ajustó su postura, cada músculo de su cuerpo tenso como un resorte, listo para desatar el infierno. Lleva esta lección contigo a la otra vida. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar. La tensión en el aire era sofocante cuando Naruto desató todo el poder de su modo sabio, asestando una patada aparentemente fantasmal. A primera vista, parecía que su ataque había fallado, dada la considerable distancia que lo separaba de sus enemigos. Sin embargo, la fuerza de su patada reverberó como una onda expansiva por el aire, impactando sus rostros simultáneamente. Precisión destructiva. Kai y Máxima, tras haber calibrado la seriedad de Naruto, se prepararon instintivamente. Canalizaron su ki para crear barreras, pero la magnitud del golpe los hizo estrellarse contra las paredes ya derruidas. Sus defensas mitigaron el daño, pero el impacto los dejó gimiendo de dolor entre los escombros. Los clones, sin embargo, no tuvieron tanta suerte. Al carecer del mismo nivel de defensa, soportaron la peor parte del ataque. El cuello de Rugal se quebró con un crujido espantoso, mientras que Terry y Akuma salieron despedidos a través de las paredes. Sus cuerpos maltrechos yacían desplomados en el suelo, con el cuello apenas sosteniéndoles la cabeza. Desde su posición estratégica, Chrysalid percibió de inmediato el peligro abrumador. Activó su barrera avanzada y logró amortiguar el golpe, pero no evadir por completo sus efectos. La barrera se quebró bajo la inmensa presión, y su brazo se quebró por la fuerza residual. La mirada fría y calculadora de Naruto se fijó en él mientras evaluaba la situación. Con el modo sabio multiplicando su poder por 15, Naruto había superado no solo a los clones, sino también al propio Chrysalid. La diferencia de poder era insuperable. Naruto no desaprovechó la oportunidad. Avanzando con increíble velocidad, asestó un puñetazo directo que impactó en el torso de Chrysalid, enviándolo a toda velocidad por la habitación hasta el pasillo. Los clones, ya al borde del colapso, explotaron en una explosión de energía como daño colateral. Entre los escombros, Máxima logró ponerse de pie. Al ver a su amigo Kai inconsciente y gravemente herido, tomó una decisión rápida. Levantó a K sobre su hombro y activó sus sistemas internos, analizando rutas de escape. La misión fue un fracaso, y no tenía sentido prolongar una batalla sin esperanza. «Retírate», murmuró Máxima para sí mismo, alejándose del campo de batalla con K a cuestas. Mientras se movía, la voz de Chrysalid resonó en el comunicador. «Máxima, libera el camión espacial y destruye la base». La orden fue clara y fría, sin lugar a discusión. Máxima accedió rápidamente a los controles del cañón y conectó sus sistemas al arma orbital.
En cuestión de segundos, se fijó en la base con precisión letal. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par al despertar su sentido del peligro, invadido por la ominosa presencia de la energía del cañón espacial. Inmediatamente extendió la mano a través de los sellos para advertir a su equipo. ¡Corre! La voz de Naruto resonó a través de los sellos, una mezcla de urgencia y orden. Leona, Mary y los guerreros Ikari restantes no dudaron. A pesar de su mal estado, se esforzaron al máximo, destrozando muros y corriendo por pasillos en un intento desesperado por escapar. Chrysalid, al darse cuenta de que no tenía ninguna posibilidad de derrotar a Naruto en combate directo, lanzó un contraataque desesperado. Cientos de esferas explosivas de fuego se materializaron a su alrededor, formando un torbellino de destrucción. Las desató todas a la vez, llenando el aire de llamas y caos. Al mismo tiempo, su aura se expandió, atravesando el campo de batalla como un tsunami. No era solo un ataque, era una distracción, que le daba momentos preciosos para escabullirse por una ruta de escape oculta bajo la sala de entrenamiento. Naruto ignoró la tormenta de fuego que se aproximaba, concentrándose en detener la destrucción inminente. Con ambas manos en el suelo, canalizó la energía del modo sabio hacia la tierra, provocando su colapso y condensación. La repentina implosión alteró la integridad estructural de la base, cortando por completo la ruta de escape y asegurando que Chrysalid no pudiera regresar al combate. Al sentir que la fuerza vital de Chrysalid se desvanecía de la base, Naruto corrió de inmediato hacia la salida. Su cuerpo, aún irradiando el poder del modo sabio, se movía a una velocidad increíble. Emergió de la base justo cuando el cañón espacial disparó, liberando un rayo de energía concentrada que arrasó todo en un radio de 100 metros. La explosión arrasó la base en un instante, dejando tras de sí un cráter humeante. Incluso con el modo sabio, Naruto sabía que no habría salido ileso de semejante ataque. El puro poder del rayo fue suficiente para amenazar su vida, un recordatorio aleccionador del peligro que enfrentaban. Naruto se encontraba en un afloramiento rocoso que dominaba las ruinas humeantes, con la respiración agitada y el cuerpo exhausto a pesar de las mejoras del modo sabio. Se giró hacia los miembros restantes de su equipo, observando sus cuerpos maltrechos. ¿Lo recibiste?, preguntó con voz tranquila pero tensa. Leona, pálida y apenas en pie, asintió débilmente mientras sostenía un pequeño dispositivo. Misión cumplida. La mirada de Naruto se suavizó momentáneamente, aunque el alivio se vio atenuado por el peso de sus pérdidas. Varios guerreros Ikari habían caído durante la batalla. Sus sacrificios estaban grabados en las expresiones de cansancio de los que quedaban. Ninguno habló, demasiado exhaustos para procesar el costo de su victoria. Habían sobrevivido, pero ¿a qué precio? Mientras el viento se llevaba las cenizas de la base, Naruto apretó los puños. La batalla había terminado, pero la guerra estaba lejos de estar ganada. El grupo se reunió en el terreno accidentado, con vistas a la destrucción de la base. Del cráter dejado por el cañón espacial se elevaban densas columnas de humo, y el aire estaba cargado con el acre olor a metal carbonizado y tierra quemada. Leona, con su habitual compostura quebrada por el agotamiento y el peso de las pérdidas, dio un paso al frente. «Conseguimos algo», dijo con la voz teñida de frustración. Pero no se trataba de las bases, sino de la información que usaron para los experimentos con clones. Su mirada se dirigió a Naruto, reconociendo el extraordinario esfuerzo que había hecho para asegurar su supervivencia. Sin su intervención, probablemente habrían sido aniquilados. Naruto asintió, con las líneas de fatiga profundamente grabadas en su rostro. «Más vale información que nada», dijo en voz baja, con tono mesurado. «Al menos tenemos algo que mostrar de todo esto». Mary, apretándose el brazo roto con fuerza, forzó una sonrisa cansada mientras se acercaba cojeando a su lado. «Es un progreso», dijo con voz tensa pero decidida. «Y sin ti, Naruto, ni siquiera tendríamos eso. Así que, gracias». Sin que los demás lo supieran, Naruto había logrado rescatar más de lo que creían. Durante el caos de la batalla, usó sus clones para registrar los sistemas y el almacenamiento de la base. Su botín incluía archivos de varios guerreros, datos detallados sobre sus habilidades, estilos de lucha e incluso los planos genéticos utilizados en los experimentos con clones.
También había conseguido algunas piezas de tecnología avanzada, incluyendo armas láser, de los laboratorios. Aunque no dependía de tales herramientas, sabía que podrían ser útiles para analizarlas o incluso intercambiarlas por recursos más adelante. Kyo, quien había permanecido inusualmente silencioso durante el periodo posterior, contempló la destrucción por última vez. Su rostro era sombrío, la determinación normalmente feroz en sus ojos se vio atenuada por el saldo del día. «Vámonos a casa antes de que llegue el ejército», murmuró. El rayo del cañón espacial había sido todo menos sutil. Su brillante poder destructivo probablemente era visible a kilómetros de distancia, y no tardarían en llegar a las autoridades, o peor aún, los refuerzos enemigos, a investigar. El grupo comenzó su lenta marcha para alejarse del campo de batalla. Sus movimientos eran laboriosos, y cada paso era un testimonio del estrés físico y emocional que habían soportado. Mientras avanzaban, Naruto miró hacia atrás, a las ruinas humeantes. La misión había terminado, pero su precio era innegable. Algunos guerreros Ikari habían caído, y el resto presentaba heridas que tardarían mucho en sanar. «Ya averiguaremos qué hacer con la información que tenemos», dijo Naruto con voz firme a pesar de la agitación interior. «Este no es el final, es solo el principio». Sus palabras, aunque en voz baja, tenían un peso que dio a los demás un atisbo de esperanza. Por ahora, solo podían retirarse, reagruparse y prepararse para las batallas que se avecinaban. Mientras el grupo andrajoso desaparecía en el desierto, los débiles ecos de sus luchas persistían, arrastrados por el viento. Capítulo 36. El equipo regresó con dificultad al punto de encuentro, maltrecho y magullado, pero con vida. La misión había sido desgarradora, y el peso de sus pérdidas era evidente en la atmósfera apagada. Al llegar a su transporte, intercambiaron miradas cansadas. Su silencio revelaba el daño que la batalla había causado. Naruto se encontraba al borde del grupo, con expresión pensativa. A pesar de la gravedad de la misión, irradiaba una tranquila confianza. Había cumplido con su deber y protegido al equipo lo mejor que pudo, pero su viaje estaba lejos de terminar. Leona se giró hacia él, con el rostro suavizado por la gratitud. «Gracias por todo, Naruto. No lo habríamos logrado sin ti». Naruto le dedicó una leve sonrisa. «Ustedes también hicieron su parte. Cuídense». Mary, todavía con el brazo roto, dio un paso al frente. «¿Seguro que no quieres quedarte un rato? Te has ganado un descanso». Negó con la cabeza, con el pelo rubio alborotado por la brisa. «Tengo cosas que hacer. Además, se tienen el uno al otro. Descansen y los veré pronto». Mientras el grupo se dispersaba, King se quedó atrás. Sus heridas eran leves comparadas con las de los demás, y aunque sentía el dolor de la batalla, la idea de reencontrarse con viejos amigos le alegró el ánimo. «Creo que pasaré un rato con las chicas», dijo, con una sonrisa cálida y poco común. «Hace mucho que no salgo a tomar algo con Mai y Yuri». León arqueó una ceja, pero asintió. «Te lo has ganado. Pero no te excedas». «No te preocupes por mí», respondió King con voz suave. «Estaré bien. Cuídate, Leona». Mientras los demás subían al transporte, Naruto se dio la vuelta, con un destino incierto, pero una determinación inquebrantable. Sus sentidos de sabiduría aún vibraban ante el peligro persistente, pero su atención ya se centraba en el siguiente paso de su viaje. Caminando por el sendero de tierra, alejándose del grupo, se permitió un momento de reflexión. La batalla había sido una prueba, y aunque había salido victorioso, sabía que los desafíos que se avecinaban solo se harían más difíciles. «Supongo que es hora de ver a quién pertenece esta señal de energía», murmuró para sí mismo. El sol se puso en el horizonte, proyectando largas sombras sobre el paisaje. Naruto desapareció en el crepúsculo, abandonando el campo de batalla y a sus camaradas por ahora. Naruto surcaba los cielos, su modo sabio amplificaba sus sentidos a niveles extraordinarios. La vasta extensión de la naturaleza le proporcionaba información. Cada destello de energía era un hilo en el tapiz de la vida que se extendía a lo largo de cientos de kilómetros. Mientras exploraba, su percepción agudizada se fijó en una señal inusualmente potente que emanaba de una pequeña aldea enclavada al pie de las montañas cercanas.
Intrigado, Naruto se cubrió con el velo de la naturaleza, volviéndose invisible a los ojos y sentidos de los mortales. La energía que sintió no era malévola, sino que tenía un peso innegable. Una combinación de experiencia, fuerza y maestría que incluso él lo volvía cauteloso. La aldea era modesta y tranquila, con sus caminos de tierra bordeados de casas sencillas. Los aldeanos seguían con sus quehaceres cotidianos, ajenos a las figuras legendarias que los rodeaban. Naruto aterrizó en silencio frente a un patio y observó desde las sombras. Dos ancianos estaban sentados en una mesa pequeña, tomando té a la sombra de un árbol floreciente. A pesar de su apariencia modesta, su energía irradiaba un poder que eclipsaba a la mayoría de los guerreros que Naruto había conocido. En el espacio abierto frente a ellos, tres jóvenes combatientes entrenaban con ferviente intensidad, con movimientos precisos y disciplinados. La atención de Naruto se centró primero en el hombre de la izquierda, Gen, el asesino legendario. Su figura, de avanzada edad, era diminuta, medía solo 1,65 metros, pero su presencia era imponente. Vestido con un holgado traje morado de artes marciales, atado con una faja roja, su apariencia era discreta y majestuosa. El cabello blanco coronaba su cabeza, y una barba larga y suelta le daba un aire de sabiduría. Su expresión severa y su mirada penetrante hablaban de innumerables batallas y victorias. Gen era un hombre que se susurraba con temor y reverencia, incluso en círculos muy alejados de su tierra natal. Conocido como el Diablo de Hong Kong, su reputación como artista marcial y asesino invencible se había convertido en leyenda. Se decía que había matado a cientos de personas, y sus habilidades eran inigualables en el oscuro submundo. Aún más impresionante, Gen fue uno de los pocos que derrotó a Akuma, una hazaña que consolidó su lugar como uno de los mejores artistas marciales de todos los tiempos. Junto a él estaba sentado Tun Furue, un marcado contraste en su porte, pero igualmente imponente. Tun vestía el atuendo tradicional chino, símbolo de sus raíces y dedicación a las artes marciales. Su figura pequeña y robusta y su rostro jovial podrían haber sido engañosos, pero Naruto podía percibir el inmenso poder que Tun poseía. Tun era conocido como el guerrero más fuerte del mundo, título que se había ganado tras décadas de combate invicto. Como mentor de Terry Bogard y G.S. Howard, dos de los luchadores modernos más fuertes, la influencia de Tun había moldeado el mundo de las artes marciales. Su conexión con la naturaleza era tan profunda que Naruto, incluso en modo sabio, se sentía conmovido por la armonía que emanaba de él. Mientras los maestros bebían té, tres jóvenes intercambiaban golpes en el patio. Su combate era riguroso, y cada movimiento era testimonio de años de entrenamiento. Aunque carecían del aura de las dos leyendas, su fuerza era considerable, suficiente para desafiar la forma básica de Naruto. La aguda mirada de Naruto estudiaba sus movimientos, reconociendo técnicas que llevaban la inconfundible huella de las enseñanzas de Gen y Tun. Estos no eran discípulos comunes. Eran guerreros por derecho propio, probables candidatos a la grandeza bajo la tutela de sus legendarios mentores. Agazapado en las sombras, Naruto no pudo evitar sentir una mezcla de admiración y cautela. La habilidad y el poder de esta modesta aldea rivalizaban con todo lo que había conocido. Gen y Tun Furue, susurró Naruto para sí mismo. Los nombres resonaban con el peso de la historia. Leyendas en toda la extensión de la palabra. Ni siquiera sus estudiantes son cosa de broma. Su mente daba vueltas. Estos hombres no eran solo maestros. Eran la encarnación misma de las artes marciales, con siglos de conocimiento y experiencia. Acercarse a ellos directamente sería arriesgado, sobre todo si lo consideraban una amenaza. Aún así, Naruto no podía ignorar la oportunidad. Ya fuera para aprender, para ponerse a prueba o para desentrañar los misterios del poder que había percibido, esta era una encrucijada que no podía permitirse ignorar. Respirando hondo, Naruto entró en el patio. Su modo sabio se desvaneció al dejar que su energía natural se asentara. Había llegado el momento de las presentaciones. Naruto se acercó a la casa, sencilla pero serena, con calma mesurada, con pasos ligeros sobre el sendero de tierra. La energía interior era inconfundible. Estos hombres percibieron su presencia mucho antes de que llamara a la puerta de madera.
Con un gesto respetuoso, Naruto golpeó el marco con los nudillos y esperó, con los sentidos alerta pero con un semblante sereno. Tras unos instantes, la puerta se abrió con un crujido, revelando a un joven que parecía tener más o menos la misma edad que Naruto, probablemente 16 o 17 años. Su complexión era atlética y su mirada denotaba una agudeza cautelosa, señal de alguien familiarizado con el peligro. Su postura delataba su preparación. Sus músculos estaban tensos, como si estuvieran preparados para reaccionar ante un ataque inesperado. ¿Quién eres y qué quieres?, preguntó el niño con voz firme pero cautelosa. Naruto sostuvo su mirada con firmeza, reconociendo que la vigilancia era producto del entrenamiento. Antes de que pudiera responder, una voz interior lo llamó. «Yan, déjalo entrar», dijo el general con tono calmado y autoritario. El chico, ahora identificado como Yan, dudó solo un instante antes de hacerse a un lado. Naruto le hizo un gesto cortés de agradecimiento y entró en la casa. El interior era modesto, con muebles sencillos que priorizaban la practicidad sobre el lujo. Naruto caminó hacia el patio donde se encontraban los dos ancianos maestros. Al acercarse, sintió que el peso de su presencia se intensificaba. Sus ojos, agudos y perspicaces, parecían atravesarlo, evaluando cada fibra de su ser. Naruto hizo una reverencia respetuosa antes de hablar. «Saludos», comenzó. «Soy Naruto Uzumaki. Es un honor conocerlos a ambos». Los dos ancianos intercambiaron una mirada, con expresiones indescifrables. Gen, con sus rasgos afilados y su aura de silenciosa amenaza, permaneció en silencio, con la mirada penetrante fija en Naruto. Tun, por otro lado, se inclinó ligeramente hacia adelante, observando al joven shinobi con sus ojos cálidos pero penetrantes. «Llevas un rato observándonos», dijo Tun, con una mezcla de curiosidad y autoridad en su voz. «¿Quién eres realmente y por qué estás aquí?». Naruto se enderezó, sosteniendo la mirada de Tun sin pestañear. El aura del anciano le recordó a Hiruzen Sarutobi, sabiduría y fuerza entrelazadas. Antes de que pudiera responder, los ojos penetrantes de Tun se entrecerraron levemente al observar el comportamiento de Naruto. «Me recuerdas a alguien», añadió Tun. «Tu espíritu no es diferente al de Terry». Naruto sonrió levemente ante la comparación, pero decidió no darle más vueltas. «Vengo con una pregunta», dijo. «Y quizás una petición». «¿Por qué deberíamos ayudarte?», dijo una voz desde atrás. Naruto se giró y vio a otro chico, mayor que Yan, pero aún joven. Su tono estaba teñido de escepticismo. Era Shun, otro discípulo. Tenía los brazos cruzados y los ojos entrecerrados, claramente indiferente a la repentina aparición de Naruto. «Shun, basta», dijo Tun con firmeza, su voz cortando la tensión. «Le permitimos entrar, lo que significa que estamos dispuestos a escucharlo. Aprende a ayudar a los demás cuando puedas. El mundo ya está lleno de suficiente oscuridad. No dejes que el cinismo empañe la belleza de lo que queda». Shun hizo una mueca pero se quedó en silencio, dando un paso atrás de mala gana. Al darse cuenta de que esperaban que continuara, Naruto respiró hondo y dio un paso adelante. «Necesito saber algo importante», dijo con voz firme pero con un toque de urgencia. «¿Sabes cómo viajar a otra dimensión?». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, seguidas de un momento de silencio. Gen y Tun intercambiaron otra mirada, con expresiones ahora más serias. Los discípulos parecían confundidos, claramente desprevenidos ante una pregunta tan inusual. «No es un asunto sencillo», dijo finalmente Tun, acariciándose la barba pensativo. «Viajar entre dimensiones, ese conocimiento no se encuentra fácilmente. ¿Por qué lo buscas?». Naruto escuchó atentamente a los ancianos hablar, evaluando sus reacciones a su pregunta sobre otros mundos y el legendario Makai. Había elegido sus palabras con cuidado, optando por no revelar sus verdaderas intenciones. En cambio, presentó su interés como un deseo de ampliar sus horizontes y desafiarse a sí mismo. Sabía que aún no podía confiar completamente en estos hombres. Tun, que observaba a Naruto con un brillo divertido en los ojos, bebió su té pensativo antes de responder. «Ah, Makai», dijo con tono reflexivo. «No me sorprende que lo sepas.
La frontera entre nuestro mundo y el reino de los demonios es tenue en algunos lugares, y de vez en cuando, uno o dos demonios cruzan nuestras tierras. Gen permaneció en silencio, sorbiendo su té con aire de calma distante, mientras los jóvenes se acercaban, visiblemente intrigados por la conversación. Yang y Shun intercambiaron miradas curiosas, mientras que el tercer chico, cuyo nombre Naruto aún no había captado, lo observaba con renovado interés. Naruto observó a Tun con atención, percibiendo un espíritu afín en el anciano maestro. Su comportamiento le recordó a Hiruzen y Jiraiya, hombres sabios que habían vivido innumerables batallas y emergieron con una profunda comprensión del mundo. Tun sonrió levemente al escuchar el razonamiento de Naruto. La determinación y la curiosidad del chico le recordaron su juventud, cuando viajó por todas partes en busca de desafíos y se hizo más fuerte. Esas aventuras lo habían convertido en el hombre que es hoy. Habló lentamente, con la voz cargada de la edad. Joven, admiro tu razón. La búsqueda del conocimiento y la fuerza es un camino noble. Sin embargo, la mirada de Tun se agudizó, su tono se tornó más serio. El conocimiento de cómo llegar a Makai no es algo que se pueda compartir a la ligera. Es peligroso. Si cae en las manos equivocadas, podría traer calamidades a este mundo. Naruto asintió, comprendiendo. No se ofendió. De hecho, la respuesta le dio esperanza. La cautela de Tun significaba que sí conocía una manera, y eso era suficiente por ahora. ¿Cuáles son tus condiciones?, preguntó Naruto, inclinándose ligeramente hacia adelante. ¿Quieres que te derrote? La sala se quedó en silencio por un momento antes de que Tun soltara una risita profunda y cordial. Gen, que había estado observando en silencio, se permitió esbozar una pequeña sonrisa. «¿Vencerme?», dijo Tun, visiblemente divertido. «¿Puedes?». Antes de que Naruto pudiera responder, la atmósfera de la habitación cambió. Una sensación escalofriante lo invadió y, por un breve instante, su visión se oscureció. En ese instante, sintió como si le hubieran arrancado la cabeza de los hombros. Fue tan repentino, tan preciso, que Naruto instintivamente se llevó una mano al cuello, solo para darse cuenta de que estaba intacto. La sensación pasó, pero su cuerpo seguía temblando. Sus sentidos se despertaron y se giró hacia Gen, cuyos ojos brillaban con una agudeza letal. El viejo asesino no había movido un músculo, pero Naruto estaba seguro de que acababa de experimentar un fragmento de la intención asesina de General. Naruto se estabilizó, desprendiéndose de la desorientación. Se dio cuenta de que Gen había usado su imponente presencia para demostrar la distancia que lo separaba. Si hubiera estado en modo sabio, habría podido resistir la presión, pero incluso así, dudaba que pudiera vencerlo. Tun, al observar la reacción de Naruto, rió suavemente. «Ahora lo entiendes», dijo. «Gen es mi igual, pero incluso él es más débil que yo. Eres fuerte, Naruto, pero aún no estás listo para enfrentar los peligros de otros mundos. Tienes mucho que aprender y lograr en este primero». Naruto no se tomó la demostración de poder como un insulto ni un desánimo. Al contrario, avivó su determinación. Inclinó la cabeza respetuosamente. «Entiendo. Gracias por tu guía». Tun asintió con aprobación, su expresión se suavizó. «Bien. Tienes potencial, y veo en ti una pasión que me recuerda a mi yo más joven. Quizás, con el tiempo, estés listo para ese conocimiento. Hasta entonces, sigue entrenando, explorando y fortalécete». Naruto sonrió, con una determinación inquebrantable. «Lo haré. Y cuando llegue el momento, volveré para demostrar mi valía». Los ancianos intercambiaron una mirada, con expresiones indescifrables. Habían visto a muchos guerreros a lo largo de los años, pero el espíritu inquebrantable de Naruto era algo excepcional. Al darse la vuelta para marcharse, los discípulos lo observaron con renovado respeto, reconociendo en silencio la fuerza de su determinación. Fin del capítulo. Y bien, ¿qué les pareció? Me gustaría saber su opinión de este fanfic.